Hablar un poco más, Flor, ¿qué Sí, te por parece favor. si recibimos en este caso vía Zoom y agradeciéndole profundamente la amabilidad de disponer algunos minutos para charlar con nosotros en algo contigo al doctor Julio Pontet, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva? Julio, Hola el Julio, gusto de buenas saludarte, ¿qué tardes. tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Muy seguramente bien. cuando le plantearon la nota a Julio no le habrían dicho que vamos a ¿Qué estar iba a estar nosotros, nosotros, ¿no? no? Pero es lo que pasa hoy en día en este Uruguay y en este mundo, producto de lo que son los constantes hisopados que generan un compás de espera hasta saber el resultado. Pero vamos a lo que decíamos recién, Julio. El panorama hoy en día de los CTI es bien distinto a lo que ocurría en la etapa más dura de la pandemia hace algunos meses atrás, ¿no? Sí, a ver, hay una diferencia notoria que estamos hablando de que estamos en nuestra segunda ola con más casos positivos que nunca, pero con menos de 10% de camas ocupadas en CTI por COVID. Eh, y el perfil de pacientes que de a poco va cambiando. Hoy pasamos la barrera de los 50 pacientes. Vamos a tener un poco más de 50 pacientes, eso lo van a ver informado por el SINAE después, en terapia intensiva con hisopado positivo, pero de a poco el perfil va cambiando un poco. Es cierto que hay un porcentaje no despreciable de pacientes que tienen un hisopado positivo, pero que terminan ingresando a CTI por otro motivo. Y algunos de los que realmente tienen la enfermedad COVID como motivo de ingreso no están necesitando ventilación mecánica. Entonces, creo que hay algunas diferencias cualitativas, no solo cuantitativas, respecto a la ola que tuvimos en abril y mayo, ¿no? Bien, claro. Y respecto a la cifra que nombrabas recién de la gente en CTI, ¿cuál es la mayor cantidad que está en CTI que sí es por COVID directamente? Sí, aproximadamente, eso va cambiando, ¿no? Todos Sí. los días, pero aproximadamente un 60%, de 60% a 2/3 de los pacientes vienen por COVID. Y el tema es que es intrincado porque esa situación, cuando el motivo de ingreso es claramente otro, es muy claro, pero cuando los pacientes tienen enfermedades crónicas, muchas veces paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad pulmonar crónica que se descompensa, entonces uno queda poco discutiendo cuánto colaboró el Claro, el COVID o COVID, no exacto. en precipitar la necesidad de ingresar a un CTI. Pero quizá no, en algunos casos no colabora tanto, sino que el paciente se iba a descompensar por su enfermedad crónica y por este virus o por cualquier otro, ¿no? Claro, Claro. claro. Julio, hay para mí un dato que me parece debe ser incluso hasta difundido a diario, es una opinión realmente personal, ¿no? Que sobre el fin de semana lo hizo el ministro Salinas y tiene que ver con discriminar a aquellos pacientes que están en CTI con los que tienen las 3 dosis de la vacuna, con los que tienen 2 y con los que no tienen ninguna vacuna, no han recibido ninguna vacuna. Y apunto a que me parece que esto hasta puede ser un efecto importante para aquellos que no se han vacunado, traten de agendarse, ¿no? Es notorio también, o sea, la diferencia en cuanto a porcentaje de pacientes ingresados a CTI de los que no están vacunados. Bueno, ha sido una constante en nuestro país de que la mayoría de pacientes ingresados no están vacunados. Ahora, también hay una aclaración que hacer al respecto. No sería raro que en las siguientes semanas la cantidad de pacientes que terminan ingresando a CTI más estén vacunados, pero porque pueden ingresar por otro motivo o con formas más leves de COVID. Entonces, el concepto es, la vacuna previene el ingreso antes que nada, y si igual el paciente tiene que ingresar, muchas veces está ingresando o por otro motivo o por una afección más leve, porque la vacuna en definitiva te baja 2 escalones de gravedad, Claro, ¿no? claro. Muchas veces lo vemos, el vacunado termina necesitando menos soporte respiratorio, por ejemplo, que el no vacunado, o directamente tiene que ser hospitalizado en una sala general y no termina necesitando un CTI. Entonces, la vacuna ayuda, no es una solución mágica, pero está absolutamente demostrado y es una de las enormes diferencias
de esta ola respecto a la ola previa, que tenemos una población ampliamente vacunada, Claro, ¿no? claro, Y ahí se nota la la nueva, diferencia. sí, sí. No, Te que escucho. te decía que ahí mismo es donde entonces se nota la diferencia. Yo, Julio, querías agregar una pregunta más. ¿Qué se sabe de Omicron? O sea, ¿cuál es la diferencia que encontramos con el resto de las cepas? ¿Qué es lo que la gente tiene que saber como para detectarlo puntualmente de que de repente está enfrentándose a esta nueva cepa? Bueno, ahí vale un par de aclaraciones. Sí. En este momento, el contexto epidemiológico nuestro es que tenemos las dos variantes, ¿no? Tenemos tanto Delta como Omicron. Y no se hace de rutina un estudio genómico para demostrar si es una variante u otra cuando el paciente ingresa al hospital o al CTI. Pero también vale aclarar que el tratamiento no cambia, porque el paciente va a recibir lo que necesita en cuanto a soporte respiratorio o tratamientos ya demostrados para el COVID, porque no deja de ser COVID aunque sea Omicron. Claro, ¿no? pero los síntomas de cualquier modo sí son diferentes. Sí, hay algunos síntomas diferentes. Básicamente el concepto más importante que afecta al sector respiratorio alto y afecta menos el tejido pulmonar, o sea, inflama menos los pulmones, y ese es uno de los grandes motivos por lo que se está viendo en el mundo, que la variante Omicron termina llevando menos cantidad de personas al CTI y mucho menos con necesidad de ventilación mecánica, que es lo que hacemos en CTI cuando hay que intubar a una persona. Claro. Y eso es una situación esperanzadora, ¿no? Porque sí, por supuesto. ese, digamos, es el lado bueno de la variante, ¿no? Que es un hecho y que hay que destacarlo para de alguna manera también transmitir cierta tranquilidad. Claro, Julio, me parece que desde la salud además hay otras cuestiones que deben generar mucha preocupación, ¿no? En cuanto a lo que es el trabajo del lado de ustedes, ¿no? Más allá de lo que representan las cifras de CTI, que son las que impactan, porque evidentemente son las personas que pueden estar más frágiles en cuanto a su estado de salud, hay que prestar atención también respecto a, por ejemplo, la sobrecarga en cuanto a las consultas y sobre todo el primer nivel de atención, ¿no? Ahí en ese sentido todos queremos saber, bueno, llamo, a ver, tengo estos síntomas, ¿qué hago? Mi hisopo, voy a la puerta, no voy a la puerta, no hay tantos PCRs disponibles, ¿no? Además de eso también el ausentismo a nivel médico de personal de salud, porque nos pasa a nosotros, pasa en este equipo y debe pasar también en los equipos de trabajo de la salud, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos que también a ustedes les debe estar generando mucha preocupación esto. Sí, sin duda. En realidad, si vamos a pensar en impacto en el sistema de salud, en este momento, ese es el mayor impacto, claro, ¿no? Porque está claro que... Pero, como dijimos unos días, en realidad no es exclusivo del sistema de salud. Los trabajadores de la salud somos parte de la sociedad y todas las esferas de la sociedad, lo que ustedes mismos viven en vuestro trabajo, ausentismos por casos positivos o por contacto que están esperando resultados. Y bueno, eso lleva de que se puede ver comprometida la atención por cantidad de personal en funciones, ¿no? Y el hecho de tener bajas, de repente no por severidad, pero se tienen que quedar en la casa, y eso lleva a la preocupación de mantener los servicios como corresponde, ¿no? Obviamente. Claro, porque además es cuanto más consultas hay, capaz que hay menos personas como acá, pero ustedes tienen mayor demanda, ¿no? O sea, consulta todo el mundo. Sí, obvio, pero aparte... A ver, sí. A veces, yo les quería comentar una cosa que hemos estado conversando cuando empezamos a analizar los pasos a seguir en cuanto a decisiones epidemiológicas y a quién testear y a quién no, a quién hisopar y a quién no. Y hay una cosa que tenemos que hacer memoria. Cuando antes de la pandemia, 2018, 2019, se consultaba en invierno por un cuadro gripal, uno hacía fiebre, tos y llamaba al médico, se quedaba en su casa. Y seguramente con un cuadro viral, ¿qué es lo que pedía al médico? 5 a 7 días de reposo en la casa. Sí. Nadie iba a trabajar con fiebre. Eso es de toda la vida, no es por COVID.
Entonces, el apuro de decir, bueno, yo quiero ya el resultado de un PCR de COVID para ver si lo tengo o no, no cambia la situación de una persona en los siguientes 5 días. Porque si usted hoy está haciendo fiebre, aunque el COVID sea negativo, se tiene que quedar en su casa. Claro, correcto. Porque seguramente tenga otro virus. Entonces, el resultado del COVID puede ser una información útil, no en lo inmediato, en 48, 72 horas, sino en qué hacer después, porque si no tiene COVID seguramente se va a poder restablecer con otra seguridad a su actividad laboral. No, claro, y por supuesto, y pero además no cambia nada, en 5 días no cambia nada, ¿no? Claro, yo creo que también lo que la necesidad esta de saber rápido el resultado también es un tema de contactos, ¿no? Y demás, esa gente que de repente sabe que puede ser asintomática y tuvo un contacto positivo. En esos casos se recomienda obviamente permanecer de cualquier modo en su casa. Sí, por ahora sí. Eso yo creo que ahí hay un camino, un proceso asistencial y algoritmos que van a ir cambiando. Claro. Porque nos tenemos que empezar a cuestionar cuánto vale la pena hacer una PCR, que es una técnica cara de biología molecular especializada, que antes era reservada para estudios muy específicos. ¿Cuánto vale la pena hacérsela en una persona asintomática? Es decir, creo que es el siguiente paso a cuestionarnos eso, porque quizá no nos cambie nada, ¿no? Y más sabiendo que la nueva variante tiene menos repercusiones en el corto plazo en posibilidades de hacer una forma grave. Creo que es la siguiente pregunta que nos estamos haciendo, y seguramente se van a dar pasos en esa dirección, digamos, ¿no? Claro. Que vamos a terminar dejando de hacer hisopados a los asintomáticos. Sí, bueno, tiene un poco que ver también con esa estrategia que se comenzó a aplicar, por ejemplo, en España, ¿no? Que sugieren empezar a tratar esto, si acaso, como una gripe, ¿no? Claro. Y atender los casos graves, porque en definitiva este reality de ir contando a diario los hisopados y los positivos y esto y lo otro, va a llevar un momento que no va a tener más sentido hacerlo, ¿no? Y ocuparnos, como decía, de lo más grave, ¿no? De los casos realmente serios. Bueno, ahora, ahí sí. Federico, te hago una aclaración. Sí. Lo que tú decís en su momento, en la primera ola, tuvo un gran sentido, porque nos permitió gestionar la pandemia por el riesgo de muertes y de formas graves que había. Claro. Entonces, ahora es otra variante y otros somos nosotros también. Sí, porque en marzo no había nadie vacunado y ahora estamos con otro escudo protector a nivel de la población. Claro. Entonces, las condiciones son diferentes, tanto del lado del virus como del lado de los seres humanos, digamos, o de los uruguayos, digamos, para ser concreto. Bueno, entonces, las situaciones son diferentes, los problemas son diferentes y seguramente las soluciones van a ser diferentes. Dijiste como los uruguayos en particular, enfatizando o remarcando eso de los uruguayos, diferenciándose de otros países e incluso de la región. Pero comentaste en algún momento que se trató aquí la pandemia a nivel de primer mundo, de los países más poderosos, apuntando específicamente cómo fue la vacunación. ¿Puede ser así? Bueno, que nosotros tenemos un nivel de vacunación muy bueno, ¿no? Que nos ha permitido estar continuamente entre los 5 o 10 países del mundo mejor vacunados. Y eso, sin duda que es una diferencia, porque además aún ahora, en esta ola mundial que tenemos, marca una diferencia respecto a otros países. Los países que tienen menos del 30% de cobertura tienen más cantidad de pacientes en CTI. Y los que tienen más de 45% de tercera dosis se están viendo mucho menos afectados. Nosotros andamos por ahí y en poco vamos a llegar a 50% de tercera dosis, ¿no? Claro, claro. Julio, un poco después de todo esto que hablamos y sabemos que recién estamos conociendo esta nueva cepa, pero ¿hay un estimativo de fechas, de meses donde volvamos a estar más o menos
normal. Que cambie No el te índice digo- Harvard. Que cambie el Claro, índice no te Harvard. digo volver a la normalidad, a la vieja normalidad, pero sí de repente a noviembre, diciembre, que dentro de todo estábamos bien, sabíamos que habían algunos casos, pero no había mayor preocupación. ¿Se estima, tienen una idea, trabajan en base a algún número en particular? Bueno, ahí hay opiniones. Por supuesto que no hay ninguna predicción segura y hay escenarios posibles. Yo te diría que la principal preocupación hoy en día en Uruguay es que tenemos las dos variantes. Y a nosotros nos preocupa más la variante Delta que la Omicron. Porque la variante Delta tiene más capacidad de llevar a una forma grave. Entonces yo no puedo dejar el sesgo, digamos, de pensar en eso, en las formas graves. Y la cepa Delta es la que tiene más riesgo de llevarte un CTI por COVID. Claro, ¿y qué hay de cierto de que la Está siendo cada vez más demostrado. ¿Qué hay de cierto de que la Omicron va desplazando a la Delta, al punto de repente llegar a completar, digamos? A neutralizarla. No sé cuál es el término, capaz. Sí, bueno, lo que pasa que a ver, ahí hay un fenómeno biológico que es el virus más transmisible termina llegando antes a otro ser humano que el menos transmisible. Claro, por supuesto. Entonces empieza a ganar en preponderancia, en porcentaje, pero yo te diría que todavía nosotros en Uruguay tenemos mucho Delta. Claro. Y ese es el problema que nos preocupa más. La Omicron nos va a llevar, a matar muy poco, para decirlo mal y pronto, eso es lo que se está viendo en otros lugares, y va a llevar poco paciente a CTI. Los países que todavía están incluso con valores incrementales de ingresos a CTI son los que tienen dos condiciones. Uno, poblaciones muy grandes aún de no vacunados y poblaciones muy grandes de todavía preponderancia o no de variante Delta, pero con un nivel significativo, con 30, 40% de Delta, donde Omicron está ganando, pero todavía la Delta persiste y, entre comillas, molesta bastante. Claro. Y esa transición es la que también estamos viendo nosotros con un retraso respecto a los países donde se descubrió la variante inicialmente, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, Julio, muchísimas gracias por este tiempo. Además, en jornadas que son de intenso trabajo, le damos pero muchísimo valor, no solo al tiempo, sino a la claridad con que expusiste todos estos temas. Me quedo con eso, ¿no? De diferenciar a aquellas personas que están en CTI por COVID o con COVID y agarrarnos también de la mitad del vaso lleno, ¿no? A ver, se han anotado miles de niños para recibir su primera dosis de Pfizer. Esto me parece que ha generado que mucha gente que no se había querido dar la tercera se haya anotado y ya se ha vacunado. Y más allá de esto, seguir tomando las precauciones de cuidarnos mucho, usar tapabocas, no compartir el mate, mucho lavado de manos, alcohol en gel y en la medida de lo posible mantener cierto distanciamiento, por más que hoy tenemos otras libertades que hace un tiempo no teníamos, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Julio, de verdad. Todo lo que podamos hacer al aire libre. Muy bien. Completaría lo que tú decís. Bien. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y que haya poco trabajo. Ojalá que haya poco trabajo. Que pase muy bien.